El sol de octubre se filtraba por las ventanas del pequeño departamento, en la colonia Roma Norte, mientras María Fernández preparaba café en la cocina. A sus 35 años, había construido una rutina perfecta: levantarse a las 6, preparar el desayuno para Luis, su esposo de 8 años, y partir hacia su trabajo como contadora en una empresa de publicidad. Pero esa mañana, algo había cambiado. Luis había salido más temprano de lo usual, murmurando algo sobre una junta importante con clientes. Sus ojos evitaron los de María, y cuando ella intentó besarlo en la mejilla, él se apartó sutilmente, como si su piel quemara. Era la tercera vez en 2 semanas que hacía lo mismo. «¿Todo está bien, amor?», le había preguntado María, pero Luis ya había cerrado la puerta tras de sí. María se quedó parada en la cocina, sosteniendo la taza de café entre sus manos. El aroma familiar del Nescafé que compraban en el Soriana de la esquina ya no la consolaba como antes. Algo estaba terriblemente mal. Durante el trayecto en el metro hacia Polanco, María no podía quitarse de la cabeza la expresión culpable de Luis. En 8 años de matrimonio, nunca había sido bueno para mentir. Sus cejas se juntaban de manera extraña cuando ocultaba algo, y esa mañana habían estado prácticamente unidas. La oficina de Creativa Digital bullía con la actividad típica de un lunes. María se instaló en su escritorio, intentando concentrarse en las facturas y reportes financieros, pero su mente vagaba constantemente hacia Luis. ¿Dónde estaría realmente? ¿Con quién? «María, te ves preocupada», comentó Sofía, su compañera de cubículo y mejor amiga en el trabajo. Sofía tenía la habilidad innata de leer las emociones de las personas como si fueran libros abiertos. «Es Luis», suspiró María bajando la voz. «Ha estado actuando muy raro últimamente. Sale más temprano, llega más tarde, y cuando está en casa parece distante». Sofía frunció el ceño. «¿Has pensado en...?» No terminó la frase, pero María entendió perfectamente lo que quería decir. «No quiero ni pensarlo», murmuró María, pero la semilla de la sospecha ya había sido plantada. El resto del día pasó en una neblina de números y facturas que María procesaba automáticamente. Su mente estaba en otra parte, recordando los pequeños cambios en Luis, las llamadas que terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación, el nuevo perfume que había comenzado a usar, las excusas cada vez más elaboradas para salir los fines de semana. Cuando llegó a casa esa tarde, Luis aún no había regresado. María decidió preparar mole poblano, su platillo favorito, esperando que una cena especial pudiera romper la barrera invisible que se había formado entre ellos. Mientras picaba los chiles y tostaba las especias, intentó convencerse de que solo estaba imaginando cosas. Luis llegó a las 9 de la noche, 2 horas más tarde de lo habitual. «Perdón, mi amor», dijo, colgando su saco en el respaldo de la silla. La junta se alargó más de lo esperado. Los clientes de Guadalajara son muy exigentes. María estudió su rostro cuidadosamente. Las cejas no se habían juntado, pero había algo en sus ojos, una evasión sutil que la puso en alerta. «Te preparé mole», anunció sirviendo los platos con manos ligeramente temblorosas. Durante la cena, Luis habló animadamente sobre su trabajo, pero María notó que evitaba hacer contacto visual directo. Cuando ella mencionó que habían invitado a su hermana Carmen a visitarlos el próximo fin de semana, Luis se tensó visiblemente. «¿El próximo fin de semana? Ay, no, mi amor. Tengo que viajar a Querétaro por trabajo. Es un proyecto muy importante». Era la primera vez que María escuchaba sobre ese viaje. Esa noche, mientras Luis dormía a su lado, María permaneció despierta, mirando el techo del dormitorio. El sonido del tráfico en Insurgentes se filtraba por las ventanas, mezclándose con sus pensamientos turbulentos. No podía seguir ignorando las señales. A la mañana siguiente, después de que Luis se fuera a trabajar, María hizo algo que nunca había hecho en 8 años de matrimonio. Revisó su teléfono. Luis había olvidado su teléfono personal en la mesa de noche, llevándose solo el del trabajo. Con manos temblorosas, María desbloqueó el dispositivo. Conocía la contraseña, la fecha de su aniversario. Lo que encontró la dejó sin aliento. Mensajes. Docenas de mensajes con alguien llamado Valeria. Las conversaciones se remontaban a 3 meses atrás y el contenido era inequívocamente romántico. «Te extraño, mi amor. No puedo esperar a verte esta tarde. Luis,
El bebé se movió mucho anoche. Creo que ya te reconoce. ¿Cuándo le vas a decir a María? No podemos seguir así. María sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. No solo Luis la estaba engañando, sino que su amante estaba embarazada. Y por los mensajes, parecía que llevaban meses planeando un futuro juntos. Con manos temblorosas, siguió leyendo. Los planes para encontrarse en cafeterías de la colonia Condesa, las promesas de amor eterno, las discusiones sobre cómo manejar la situación con María. Pero entonces encontró algo que la confundió completamente. Un mensaje de Valeria de hacía apenas una semana. Luis, necesito decirte algo importante sobre el bebé. No es tuyo. Y la respuesta de Luis. ¿Qué quieres decir con que no es mío? Llevamos 3 meses juntos. El bebé tiene 5 meses de gestación. Ya hice las cuentas. Yo estaba con alguien más cuando nos conocimos. María leyó y releyó esos mensajes hasta que las palabras se grabaron en su memoria. Su mundo se había desmoronado en cuestión de minutos, pero ahora había una nueva capa de complejidad que no sabía cómo procesar. Luis la había traicionado, pero aparentemente él también había sido engañado por su amante. El teléfono resbaló de sus manos y cayó sobre la cama. María se quedó sentada en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. El tráfico continuaba rugiendo afuera, la vida continuaba su curso normal, pero para ella, todo había cambiado para siempre. Por primera vez en años, María Fernández no sabía qué hacer, pero una cosa estaba clara. Ya no podía seguir fingiendo que no sabía nada. Capítulo 2. La confrontación y nuevas revelaciones. Los siguientes 3 días fueron los más largos de la vida de María. Cada mañana desayunaba con Luis, fingiendo normalidad mientras él revisaba su teléfono del trabajo, ajeno al hecho de que ella había descubierto su terrible secreto. María había perfeccionado el arte de la actuación. Sonreía cuando él hablaba, le preguntaba sobre su día, incluso le preparó quesadillas de flor de calabaza, su platillo favorito. Pero por las noches, cuando Luis dormía, María se quedaba despierta elaborando un plan. No podía simplemente confrontarlo sin más información. Necesitaba entender completamente la situación antes de tomar cualquier decisión. El jueves por la tarde, después del trabajo, María decidió seguir a Luis. Sabía que normalmente salía de su oficina en el centro a las 6, y según los mensajes que había leído, solía encontrarse con Valeria en un café de la Roma Norte llamado Blend Station. María llegó al café a las 5:30. Eligió una mesa en la esquina desde donde podía ver la entrada sin ser vista fácilmente. Pidió un café americano y fingió leer una revista mientras esperaba. A las 6:15, Luis entró al café. María sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago al verlo buscar con la mirada a alguien específico. Su esposo, el hombre con quien había compartido 8 años de su vida, estaba ahí para encontrarse con otra mujer. 5 minutos después, ella apareció. Valeria era más joven de lo que María había imaginado, probablemente de unos 28 años, con cabello castaño largo y rizado. Su embarazo era evidente. Llevaba un vestido azul marino que resaltaba su vientre de 5 meses. Era bonita, pero no extraordinariamente bella. Lo que más impactó a María fue lo nerviosa que se veía. María observó desde su mesa mientras Luis se levantaba para saludar a Valeria. No la besó, notó María. Solo le dio un abrazo incómodo antes de que ambos se sentaran en una mesa cerca de la ventana. Aunque no podía escuchar su conversación completa, María podía leer el lenguaje corporal. Luis se veía tenso, con los brazos cruzados. Valeria gesticulaba mucho, sus manos moviéndose constantemente, ocasionalmente tocándose el vientre. Era obvio que estaban discutiendo. Después de 20 minutos de conversación tensa, María vio algo que la sorprendió. Valeria comenzó a llorar. Luis le ofreció servilletas, pero mantuvo su distancia. No había la ternura que María esperaría ver entre 2 amantes. Entonces Valeria sacó un sobre del interior de su bolsa y se lo entregó a Luis. Él lo abrió, leyó el contenido y su expresión cambió completamente. ¿Se veía aliviado? María necesitaba saber qué contenía ese sobre. Esperó hasta que ambos se fueron por separadas. Valeria primero, Luis 15 minutos después, antes de acercarse cautelosamente a su mesa.
En el suelo, junto a la silla donde había estado sentado Luis, encontró un pequeño pedazo de papel que aparentemente se había caído del sobre. Era parte de un resultado de laboratorio. María solo pudo leer fragmentos. Paternidad. 99.7% de probabilidad. Padre biológico. Roberto Mendoza García. El corazón de María se aceleró. Era una prueba de paternidad y confirmaba que Luis no era el padre del bebé de Valeria. Esa noche, María no pudo contener más su actuación. Cuando Luis llegó a casa, ella ya había tomado una decisión. «Luis, necesitamos hablar», le dijo mientras él se quitaba los zapatos en la entrada. Algo en su tono hizo que Luis se detuviera inmediatamente. La conocía lo suficientemente bien como para saber cuándo María hablaba en serio. «¿De qué quieres hablar, mi amor?» «De Valeria». El nombre cayó como una bomba en el silencio del departamento. Luis se quedó paralizado, con un zapato aún en la mano. «María, yo sé todo, Luis. Los mensajes, las citas, el embarazo, todo». Luis dejó caer el zapato y se sentó pesadamente en el sofá. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. El sonido del tráfico nocturno llenaba el silencio. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó finalmente Luis con la voz apenas audible. «Desde el martes. Olvidaste tu teléfono personal». Luis se cubrió la cara con las manos. «María, lo siento tanto. No quería que pasara. Yo... ¿La amas?». La pregunta salió de los labios de María antes de que pudiera detenerla. Luis la miró con ojos llenos de lágrimas. «No lo sé. Pensé que sí, pero... es complicado». «Complicado porque el bebé no es tuyo». La expresión de sorpresa en el rostro de Luis le confirmó a María que estaba en lo correcto. «¿Cómo sabes eso?». «Lo seguí hoy. Vi cuando te dio el sobre con los resultados de la prueba de paternidad». Luis suspiró profundamente. «María, todo esto ha sido una pesadilla. Conocí a Valeria hace 3 meses en una conferencia de trabajo. Ella trabajar para una empresa de marketing en Polanco. Al principio solo éramos amigos, pero después las cosas se complicaron. ¿Y el bebé? Cuando me dijo que estaba embarazada, asumí que era mío. Hicimos las cuentas y parecía coincidir. Yo estaba dispuesto a dejar todo por ella y el bebé. Pensé que era lo correcto». María sintió como si la hubieran abofeteado. «¿Ibas a dejarme?». «No lo sé. Estaba muy confundido. Pero hoy Valeria me trajo los resultados de la prueba de paternidad. El bebé es de su exnovio, Roberto». Ella sabía la verdad desde hace semanas, pero tenía miedo de decírmelo. «¿Y ahora qué?», preguntó María, su voz apenas un susurro. «No lo sé, María. Honestamente, no lo sé». María se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas, y por un momento se sintió como si estuviera viendo su vida desde afuera. «Luis, necesito que te vayas». «¿Qué?». «Esta noche. Ve a casa de tu hermano o a un hotel. No me importa, pero no puedes quedarte aquí». «María, por favor, podemos hablar de esto». «Ya hablamos. Durante 8 años hablamos todos los días, y durante 3 meses me mentiste todos los días. Necesito tiempo para pensar». Luis se quedó en silencio por un momento. Luego asintió lentamente. «Tienes razón, me voy». Mientras Luis empacaba una maleta pequeña, María permaneció en la ventana. Una parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero una parte más grande, más fuerte, sabía que ya nada sería igual. Después de que Luis se fue, María se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en la mesa de la cocina. El departamento se sentía diferente sin él, más grande y más silencioso. Pero también se sentía liberador. Por primera vez en meses, María podía respirar completamente. No tenía que fingir que no notaba las mentiras, no tenía que actuar como si todo fuera normal. Tomó su teléfono y marcó el número de su hermana Carmen. «María, ¿qué pasa? Son casi las 12 de la noche. Carmen, ¿puedo ir a tu casa mañana después del trabajo? Necesito hablar contigo sobre algo importante». «Por supuesto. ¿Estás bien?». María miró alrededor del departamento vacío, sintiendo por primera vez en semanas que tal vez, eventualmente, estaría bien. «Voy a estarlo», respondió. Carmen vivía en un pequeño departamento en la colonia del Valle, a solo 20 minutos en metro desde el trabajo de María. Cuando María llegó el viernes por la tarde, su hermana menor ya había preparado café de olla y comprado conchas en la panadería de la esquina. «Te ves terrible»,
fue lo primero que dijo Carmen cuando abrió la puerta. Gracias, Carmen. Siempre tan directa, respondió María con una sonrisa amarga, pero abrazó a su hermana con fuerza. Carmen, a sus 32 años, era psicóloga clínica y tenía la habilidad de hacer que las personas se sintieran cómodas para hablar de sus problemas más profundos. También era soltera por elección y siempre había sido escéptica respecto a Luis. Nunca me gustó completamente, admitió Carmen después de que María le contó toda la historia. Siempre me pareció que te tenía en una caja, como si esperara que fueras la esposa perfecta sin espacio para crecer. Pero 8 años, Carmen. 8 años de mi vida. Y tienes toda una vida por delante. 35 años no es el fin del mundo, hermana. María suspiró, mordiendo su pan dulce. Pero hay algo más. No puedo quitarme de la cabeza la situación de Valeria. ¿Por qué le mintió a Luis sobre la paternidad? ¿Qué ganaba con eso? Carmen frunció el ceño. ¿Estás pensando en investigar más? Sí. María se sorprendió a sí misma al admitirlo. Siento que hay más en esta historia de lo que aparenta. María, tal vez deberías concentrarte en tu propio matrimonio y dejar que Luis y Valeria resuelvan sus problemas. Pero, ¿y si no son solo sus problemas? ¿Y si hay algo más grande aquí? El sábado por la mañana, contra el consejo de Carmen, María decidió hacer algo que nunca pensó que haría: investigar por su cuenta. Comenzó buscando información sobre Valeria en redes sociales. No fue difícil encontrarla. Valeria Herrera trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa llamada Estrategias Digitales MX. Su perfil de Facebook era bastante público y María pudo ver fotos que se remontaban a varios años atrás. Lo que encontró la sorprendió. En fotos de hace 6 meses, Valeria aparecía abrazada con un hombre alto y moreno en lo que parecía ser una fiesta de compromiso. Los comentarios en las fotos hablaban de la boda próxima y lo feliz que se veían juntos. El hombre se llamaba Roberto Mendoza García, el mismo nombre que había visto en el fragmento de la prueba de paternidad. María siguió investigando. Roberto tenía su propio perfil público, donde se describía como ingeniero civil y futuro papá. Sus fotos más recientes mostraban preparativos para la llegada de un bebé, una cuna armándose, ropa de bebé, ultrasonidos. Lo extraño era que en ninguna parte aparecía Valeria. Las fotos del embarazo no la incluían, pero los comentarios de amigos y familia hablaban claramente de tu bebé y tu hijo que viene en camino. María sintió que estaba armando un rompecabezas complejo. Si Roberto sabía que era el padre, ¿por qué Valeria había tenido una relación con Luis? ¿Y por qué había mantenido la mentira durante tanto tiempo? Decidió dar un paso más arriesgado. El lunes por la tarde, después del trabajo, María se dirigió a las oficinas de Estrategias Digitales MX en Polanco. Su plan era simple: esperar a que Valeria saliera del trabajo y seguirla tal como había hecho con Luis. La empresa ocupaba 2 pisos de un edificio moderno en la zona de Santa Fe. María se instaló en un café de enfrente y esperó. A las 6:30 vio salir a Valeria. Llevaba un vestido de maternidad color beige y se veía cansada. En lugar de dirigirse hacia el metro o hacia algún estacionamiento, Valeria caminó 3 cuadras hasta llegar a otro edificio de oficinas. María la siguió a distancia prudente, manteniéndose entre la multitud de personas que salían del trabajo. Valeria entró al lobby del segundo edificio, donde fue recibida por el mismo hombre alto y moreno de las fotos de Facebook, Roberto. María se acercó lo suficiente para escuchar parte de su conversación mientras esperaban el elevador. «¿Ya se lo dijiste?», preguntó Roberto, poniendo su mano protectoramente sobre el vientre de Valeria. «Sí, ya tiene los resultados de la prueba». Creo que se sintió aliviado, honestamente. «Bien, no podíamos seguir con esta mentira. Nuestro hijo merece crecer en un hogar honesto». «Lo sé, mi amor. Fue un error terrible lo que hice, pero ya está terminado». María sintió como si hubiera sido golpeada por un rayo. Roberto y Valeria estaban juntos. Nunca se habían separado. La aventura con Luis había sido... ¿Qué exactamente? Siguió escuchando mientras subían al elevador. «¿Crees que Luis le dirá a su esposa la verdad?», preguntó Roberto. «No lo sé, pero ya no es nuestro problema». Las puertas del elevador se cerraron, dejando a María sola en el lobby, procesando lo que acababa de escuchar. Esa noche, María no pudo dormir. Había una pieza del rompecabezas que aún no encajaba.
Si Valeria y Roberto nunca se habían separado, ¿por qué ella había tenido una aventura con Luis? ¿Y por qué había mantenido la mentira sobre la paternidad durante tanto tiempo? El martes por la mañana, María tomó una decisión que la sorprendió a sí misma. Fue directamente a la oficina de Luis. Luis trabajaba como coordinador de ventas en una empresa de equipos industriales en el centro histórico. María conocía bien el edificio. Había ido muchas veces a buscarlo para almorzar juntos durante los primeros años de su matrimonio. Encontró a Luis en su cubículo. Se veía demacrado y cansado. Cuando la vio llegar, su expresión cambió de sorpresa a esperanza. «María, ¿qué haces aquí? Necesito hacerte algunas preguntas sobre Valeria y necesito que seas completamente honesto conmigo». Luis miró alrededor nerviosamente. Sus compañeros de trabajo habían comenzado a mirar en su dirección. «Podemos hablar en privado», sugirió. Fueron a una pequeña cafetería en la planta baja del edificio. Una vez sentados, María fue directa al grano. «¿Cómo conociste exactamente a Valeria?» Luis se removió incómodo en su silla. «Ya te lo dije, en una conferencia de marketing». «¿Qué tipo de conferencia? ¿Dónde? ¿Cuándo exactamente?» «María, ¿por qué es importante?» «Porque creo que hay algo más en esta historia, algo que tú tampoco sabes». Luis suspiró. «Fue en el Hotel Marriott de Polanco en julio, una conferencia sobre marketing digital para empresas tradicionales. Mi jefe me envió porque quería que aprendiéramos nuevas estrategias para promocionar nuestros equipos industriales». «¿Y Valeria?» «Ella era una de las ponentes. Hablaba sobre el uso de redes sociales para empresas B2B. Después de su presentación hubo un cóctel y comenzamos a platicar». «¿Te dijo que estaba soltera?» Luis se quedó callado por un momento. «No directamente, pero nunca mencionó un novio o esposo, y cuando comenzamos a salir, nunca hubo indicaciones de que estuviera con alguien más». María sacó su teléfono y le mostró las fotos de Facebook que había encontrado de Valeria y Roberto. «Estas fotos son de hace 6 meses. Mira las fechas». Luis estudió las imágenes, su expresión cambiando gradualmente de confusión a comprensión, y luego a ira. Ella nunca rompió con él. No solo eso, creo que nunca tuvo intención de hacerlo. «Luis, ¿en qué fechas exactamente tuvieron relaciones íntimas?» Luis se ruborizó, pero respondió. «La primera vez fue a finales de julio. Después nos vimos 1 o 2 veces por semana hasta que me dijo que estaba embarazada a principios de octubre». María hizo cálculos mentales. «Luis, si el bebé tiene 5 meses de gestación ahora, significa que fue concebido en enero o febrero. Ustedes se conocieron en julio. Entonces, desde el principio, sabía que el bebé no era mío. La pregunta es, ¿por qué mantuvo la mentira durante tanto tiempo? ¿Qué ganaba con eso?» Luis se quedó en silencio, claramente procesando las implicaciones de lo que María había descubierto. «María, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no simplemente me dejas y sigues con tu vida?» Era una buena pregunta, y María no estaba completamente segura de la respuesta. «Porque siento que me están manipulando, Luis. A los dos. Y no me gusta que me manipulen». Mientras regresaba a su trabajo esa tarde, María sintió una determinación que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito claro: descubrir la verdad completa, sin importar las consecuencias. María decidió que necesitaba ayuda profesional para desentrañar el misterio que rodeaba a Valeria. Esa noche, llamó a su primo David, quien trabajaba como investigador privado en Guadalajara, pero mantenía contactos en Ciudad de México. «Prima, esto suena como una novela de Televisa», bromeó David después de escuchar toda la historia. «Pero sí, puedo ayudarte. Tengo un colega en el DF que se especializa en casos de infidelidad y fraude. Se llama Mauricio Campos». Al día siguiente, María se reunió con Mauricio en su pequeña oficina en la colonia Doctores. Era un hombre de unos 50 años, canoso y con ojos perceptivos que parecían ver más de lo que la mayoría de la gente mostraba. «Señora Fernández, su caso es interesante», dijo Mauricio después de revisar toda la información que María había recopilado. «Pero antes de continuar, necesito preguntarle, ¿está preparada para cualquier verdad que podamos descubrir? A veces la realidad es más complicada de lo que esperamos». «Estoy preparada», respondió María, aunque en el fondo no estaba completamente segura. Mauricio trabajó rápido. En 3 días,
Había recopilado información que pintaba un cuadro completamente diferente de la situación. Valeria Herrera tiene antecedentes, le informó Mauricio durante su segunda reunión. 2 denuncias previas por estafa sentimental, una en Monterrey hace 3 años, otra en Puebla hace año y medio. En ambos casos convenció a hombres casados de que estaba embarazada de ellos, los manipuló para que le dieran dinero y después desapareció. María sintió como si la hubieran golpeado. ¿Estás diciendo que esto es un patrón? Exactamente. Pero este caso es diferente porque esta vez realmente está embarazada, solo que el padre es su novio de toda la vida, Roberto Mendoza. ¿Pero por qué mantener la mentira con Luis durante tanto tiempo si no le pidió dinero? Mauricio consultó sus notas. Ahí es donde se pone interesante. Según mis investigaciones, Roberto perdió su trabajo en febrero, justo cuando se enteraron del embarazo. Valeria necesitaba un plan de respaldo financiero. ¿Un plan de respaldo? Luis tiene un buen trabajo estable, un departamento propio, y según sus perfiles bancarios que pude consultar legalmente, tiene ahorros considerables. Valeria lo estaba cultivando como una póliza de seguro. María se sintió enferma. ¿Entonces todo fue calculado? Aparentemente, pero hay más. Roberto consiguió un nuevo trabajo hace un mes, un puesto muy bien pagado en una constructora. Ya no necesitaba el plan de respaldo. Por eso le dijo la verdad a Luis sobre la paternidad. Exacto, ya no lo necesitaba. María salió de la oficina de Mauricio sintiendo una mezcla de ira y, extrañamente, alivio. Finalmente tenía respuestas completas, pero ahora necesitaba decidir qué hacer con esa información. Esa tarde, llamó a Luis y le pidió que se reuniera con ella en el Café de Tacuba, un lugar neutral donde habían tenido su primera cita oficial 8 años atrás. Luis llegó puntual. Se veía nervioso y esperanzado al mismo tiempo. María, has decidido si podemos intentar arreglar nuestro matrimonio. Luis, antes de hablar de nosotros, necesitas saber la verdad completa sobre Valeria. María le contó todo lo que había descubierto, los antecedentes de Valeria, el patrón de estafas sentimentales, la manipulación calculada. Luis escuchó en silencio, su expresión cambiando de incredulidad a ira y finalmente a algo que parecía humillación. Fui un idiota completo, murmuró. Un idiota completo. Luis, Valeria es una manipuladora profesional. Te engañó igual que engañó a otros hombres antes que tú. Pero eso no excusa lo que te hice, María. Te mentí, te engañé, estaba dispuesto a dejarte por una fantasía. María estudió el rostro de su esposo. Durante 8 años, había aprendido a leer cada expresión, cada gesto. Lo que veía ahora era remordimiento genuino, pero también algo más, una comprensión de la gravedad de sus acciones. Luis, necesito preguntarte algo, y necesito una respuesta completamente honesta, lo que sea. Si Valeria no te hubiera mentido sobre el bebé, si realmente hubiera sido tuyo, ¿me habrías dejado? Luis se quedó callado durante un largo momento. María pudo ver el conflicto en sus ojos, la lucha interna entre darle la respuesta que ella quería escuchar y decir la verdad. Sí, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Creo que sí te habría dejado. Pensé que estaba enamorado de ella, y la idea de tener un hijo me hizo sentir como si tuviera una segunda oportunidad en la vida. María sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones, pero también sintió algo inesperado. Gratitud. Gratitud por su honestidad. Por fin. Gracias por decirme la verdad. María, ¿eso significa que terminamos? ¿Que no hay posibilidad de arreglar esto? María miró alrededor del café. Las paredes estaban llenas de fotos de la Ciudad de México de décadas pasadas, recordatorios de que la vida continuaba cambiando, evolucionando. Las personas en esas fotos habían enfrentado sus propias crisis, sus propias decisiones difíciles. Luis, durante estas 2 semanas he descubierto algo sobre mí misma. He descubierto que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo investigar, puedo tomar decisiones difíciles, puedo enfrentar la verdad sin desmoronarme. Eso es bueno, ¿no? Es muy bueno. Pero también me he dado cuenta de algo más. Durante 8 años me convertí en la persona que tú necesitabas que fuera. La esposa perfecta, la que tenía la cena lista, la que no cuestionaba demasiado, la que hacía que tu vida fuera cómoda. Luis comenzó a protestar, pero María levantó la mano. No estoy diciendo que fuera tu culpa completamente. Yo elegí ser esa persona. Pero en el proceso,
perdí partes de mí misma. Y ahora que las he recuperado, no estoy segura de que la María que soy ahora y el Luis que eres tú puedan funcionar juntos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesito tiempo, tiempo real, no solo unos días en casa de Carmen. Necesito descubrir quién soy cuando no estoy siendo la esposa de alguien. Luis se inclinó hacia adelante, desesperado. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez 6 meses, tal vez 1 año, tal vez para siempre. María, te amo. Lo sé. Y yo también te amo, Luis. Pero amor no es suficiente si no somos las personas correctas, el uno para el otro. Y ahora mismo no estoy segura de que lo seamos. Salieron del café en silencio. En la entrada, Luis se detuvo y se volvió hacia María. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Alguna manera de demostrarte que puedo cambiar? María consideró la pregunta cuidadosamente. Consigue terapia. Averigua por qué estuviste dispuesto a tirar 8 años de matrimonio por una fantasía. Y tal vez, cuando ambos hayamos hecho nuestro trabajo personal, podamos hablar de nuevo. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, voy a vivir mi vida. Voy a tomar esas clases de fotografía que siempre quise tomar. Voy a viajar sola a Oaxaca como he querido hacer desde hace años. Voy a descubrir quién es María Fernández cuando no está definida por su relación con otra persona. 3 meses después, María estaba en su nuevo departamento en la colonia Doctores, más pequeño que el que había compartido con Luis, pero completamente suyo. Las paredes estaban decoradas con fotografías que había tomado durante su viaje a Oaxaca, mercados coloridos, iglesias coloniales, retratos de artesanos locales. Su teléfono sonó. Era Carmen. ¿Cómo vas con las clases de fotografía? Increíble. Mi instructor dice que tengo talento natural. Incluso estoy considerando cambiar de carrera. ¿En serio? Sí. He estado pensando en abrir mi propio estudio. Fotografía de bodas, retratos familiares, eventos corporativos. Tengo suficientes ahorros para mantenerme 1 año mientras construyo la clientela. Me parece perfecto. ¿Y qué hay de Luis? María suspiró. Recibí una carta de él la semana pasada. Está yendo a terapia como le sugerí. Dice que está aprendiendo mucho sobre sí mismo. ¿Vas a responder? Tal vez, pero no estoy lista todavía. Por primera vez en años, me siento completamente cómoda siendo solo yo. No quiero apurar nada. ¿Y Valeria? María sonrió. Mauricio me informó que ella y Roberto se mudaron a Mérida. Aparentemente él consiguió un trabajo en la construcción de un nuevo desarrollo turístico. El bebé nació hace 1 mes. Una niña hermosa que se parece completamente a Roberto. ¿Sientes algún resentimiento hacia ella? ¿Sabes qué? No. Obviamente no apruebo sus métodos, pero en cierta manera me hizo un favor. Me obligó a enfrentar problemas en mi matrimonio que había estado ignorando durante años. Esa es una perspectiva muy madura. Estoy aprendiendo que la vida es complicada, que las personas no son completamente buenas o completamente malas, que a veces las cosas terribles nos llevan a lugares mejores. Después de terminar la llamada, María se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en su pequeño balcón, desde donde podía ver el movimiento constante de la ciudad. El tráfico, las luces, la vida continuando en todas las direcciones. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Luis. María, sé que dijiste que necesitabas tiempo, y lo respeto. Solo quería que supieras que empecé terapia hace 2 meses. Estoy aprendiendo cosas sobre mí mismo que nunca había entendido. No espero nada de ti, pero cuando estés lista, me gustaría poder hablar contigo. Te amo, y eso nunca va a cambiar. María leyó el mensaje varias veces. Sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Tal vez, eventualmente, habría una conversación. Tal vez Luis realmente estaba cambiando. Tal vez ella también estaba cambiando de maneras que les permitirían reconectar. Pero por ahora, estaba bien no saber. Estaba bien vivir en la incertidumbre, en la pregunta abierta de lo que vendría después. Guardó el teléfono sin responder y tomó un sorbo de vino. Mañana tenía una sesión de fotos para una boda en Xochimilco. El domingo, había planeado visitar el Museo de Antropología, algo que había querido hacer durante años, pero nunca había encontrado el tiempo. Su vida estaba llena de posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, eso no la asustaba, la emocionaba. María Fernández había descubierto que la traición de su esposo, por dolorosa que hubiera sido, la había liberado para convertirse en la persona
que siempre había tenido el potencial de ser. Y esa persona, decidió, era alguien que valía la pena conocer. El viento nocturno de octubre llevaba consigo el aroma de tacos de un puesto callejero cercano y el sonido distante de música de mariachi. María cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo por primera vez en años que estaba exactamente donde debía estar, en su propia vida, tomando sus propias decisiones, escribiendo su propia historia. La historia de una mujer que había sido traicionada, pero que había encontrado en esa traición el camino hacia su propia fuerza, su propia independencia y su propia felicidad. Y eso, decidió María, era un final que valía la pena.